Hola, soy Manolo Castellano y dedico mi vida a explorar talento científico. En este podcast no hablamos de ciencia, pero sí hablamos de científicos y de científicos que están cambiando el mundo. Hablamos con emprendedores, con profesionales de la ciencia que destacan en sectores como biotech, biofarma, biomedicina o agroalimentario. Y también hablamos con recruiters, con headhunters que nos acercan al mundo de la selección de personal científico. Recordaros que este podcast es posible gracias a Talento Científico, una consultora de talento en la que trabajamos con CEOs, responsables de recursos humanos y managers de pymes y startups en los sectores de biotech y agri-foodtech que necesitan personal científico técnico altamente cualificado y les ayudamos a hacer más competitivas sus empresas y también a reducir riesgos en sus proyectos de I+D, reclutando y seleccionando el mejor talento científico. Hoy tenemos la oportunidad de hablar con Cecilia Coll. Cecilia es responsable de personas con valores y responsabilidad social corporativa en Quinton Biotech Labs, que es una empresa que se dedica a cuidar la salud y el bienestar con especialidades naturales a base de agua de mar. ¿Queréis explorar talento científico conmigo? Allá vamos con la entrevista de hoy. Cecilia, es un gustazo tenerte en el podcast. Hola, muy buenos días. Un gusto para mí también compartir esta mañana. Es la primera vez que hablamos de cosas tipo podcast, ¿no? Porque hemos hablado de otras cosas, de gestión del talento, ¿no? De reclutamiento, pero creo que es importante esto, ¿no? Hablar de todas estas cosas en un foro de científicos, que a lo mejor no están tan acostumbrados a hablar de este tipo de cosas, ¿no? Cecilia, a mí me gustaría también que esto sirviera para ver, y es algo que a mí me encanta personalmente, que es entender el devenir profesional de la gente desde el inicio, porque hay veces que pensamos que las cosas están marcadísimas, ¿no? En la vida, pero realmente no tiene por qué, y hay muchas personas que van modificando sus objetivos, ¿no? Vitales y profesionales. De hecho, tú al principio, tú estudiaste estadística, ¿no? Bueno, es un poco más complejo todavía. Ajá. Yo empecé medicina, y ya que estamos en un foro de científicos. Wow, eso no lo sabía. Vale. Yo empecé medicina, pero la medicina y yo no nos llevábamos así tan genial, ¿no? Y tardé como 3 años en aprobar, 1 año y medio, y en tener el valor de decirles a mis padres, creo que me he equivocado, ¿no? Que es lo que pasa muchas veces cuando terminas tu bachiller con 18 años, pues no te has terminado de encontrar, ¿no? Y fue cuando decidí coger el valor, decirles a mis padres que la medicina no estaba hecha para mí, que cuando aprendía dónde estaba un nervio me olvidaba dónde estaba el siguiente. Uh-huh. Y me fui a estadística, donde ahí hice mi diplomatura sin problema. De hecho, si hoy con mis 53 años, si tuviera que volver a empezar, estudiaría matemáticas, lo tengo clarísimo. Sí, ¿no? Pero como no se vuelve a empezar, pues me he quedado con la diplomatura de estadística. Y hoy estoy gestionando personas. O sea, ¿cómo se llega a esto? ¿Cómo se empieza con medicina, se estudia estadística y se termina gestionando personas? Claro, pues, tú ahora mismo eres responsable de valores y, bueno, y RSC también en Quinton. Pero claro, en aquel momento no lo sabías, ¿no? En aquel momento sabías que querías no hacer medicina, ¿no? Y quizás aprender más. ¿Qué es lo que te hizo decidirte ir hacia ese otro lado, ¿no? Porque en principio entre la medicina y la estadística no hay tanto en común, ¿sí? No hay tanto, no hay nada en común, salvo que es ciencia también, ¿no? Y al final las matemáticas también son ciencias. Mi mente es una mente cuadriculada, aunque especialmente emocional, pero cuadriculada. Y yo he sido siempre de mucho razonamiento, y en las matemáticas encontraba pues mucha claridad y no sé, estadística fue algo que me gustó muchísimo. ¿Cómo aterrizo siendo la responsable de personas y de valores en una empresa? Pues realmente Quinton, que es donde trabajo desde hace 30 años, es una empresa familiar que trajo mi padre en España en el 96. Y fue él el que nos dijo, cuidado, una empresa, una organización no es solo una cifra de negocio, es un proyecto integral. Y con esa cuna que tengo que agradecer a mis padres, es como he ido descubriendo. Al principio éramos pequeñitos, empezamos siendo 3, pues al final entendimos que cada uno se tenía que ir profesionalizando, ¿no? Yo me quedé con finanzas, muy relacionado con estadística, y con el departamento de personas, pero fuimos creciendo y al final hubo que dividir finanzas y personas. Cuando ya las pymes crecen y se organizan, hay que separar, ya dejas de ser multitask, y me dieron a elegir y yo me fui hacia el mundo de las personas porque ahí está mi corazoncito y el alma con el que me gusta gestionar a los equipos.
O sea, que tú, aparte de ser la parte más contable inicial, decidiste tú cambiar e irte hacia las personas. Hacía las dos cosas y al final el mundo que realmente me apasiona es el mundo de las personas y descubrir que detrás de cada persona hay siempre talento y este talento pues es un gustazo trabajar con ellos y yo cada día le pongo más pasión a esa gestión del talento, ¿no? A esa gestión de personas y es donde realmente me siento o sea, profesionalmente muy realizada. Oye, y cuando tú entraste en ese mundillo que en principio no era tan cercano a lo que estabas haciendo antes, claro, entiendo que, en cierto modo, me pasa a mí algo parecido. Eso está lleno de psicólogos, ¿no? De mucha gente que ha estudiado psicología, máster de recursos humanos, ¿no? Y tú eres como el bicho raro en ese inicio, ¿no? ¿Tú te sentiste de alguna manera el outlier, el que era un poco diferente en ese mundo de recursos humanos? Yo siempre he sido muy diferente porque la experiencia que nos ha llevado pues hoy a ser marca empleadora ha sido solo el propio trabajo. Yo no tengo un doble máster, yo no he escrito un libro, yo no he hecho estas cosas. He aprendido a base de mucha lectura, de mucha biografía, de mucha formación externa, pero realmente he ido aprendiendo con el paso de los años, ¿no? He ido profesionalizándome con el paso de los años, que al final la experiencia también pues hace que al final llegues a los mismos objetivos de una forma un poquito diferente, pero creo que a día de hoy pues me considero una responsable de personas con conocimientos. Y eso ha sido a base de caerse y levantarse muchísimas veces, pero esa es la línea de aprendizaje que nunca para. Cuando te preguntan, bueno, entonces cuando termino la carrera ya está, pues no, nunca ya está. El aprendizaje continuo es el resto de nuestras vidas e incluso después de la jubilación uno sigue aprendiendo. O sea que ese es el camino de la vida. Oye, ¿y qué trajiste tú de ese mundillo más científico, ¿no? Más matemático, más contable o estadístico, a un mundo en el que lo importante son las personas, pero hay veces que se nos olvida medir cosas? Pues a mí lo que realmente me motiva o motiva a gestionar el talento dentro de la empresa en la que estoy es que podamos siempre ser uno mismo. O sea, yo llevo 30 años en la empresa, soy madre, tengo 3 hijos, familia numerosa. Desde 1997 siempre hemos trabajado en jornada continua, con las tardes libres. Yo he podido llevar a mis hijos a suscriptorías, he podido trabajar desde casa desde hace muchísimos años, he podido ir a los festivales, he podido ser yo misma en la faceta en la que yo tenía hijos, pero luego mis hijos han ido haciendo mayores, he podido cuidar de mis padres y a nivel profesional he entrado dentro del comité de dirección. Al final, profesionalmente, familiarmente y personalmente, yo he podido ser yo misma durante estos 30 años, ¿no? Y creo que lo más bonito de un proyecto de empresa es que al final uno pueda ser uno mismo dentro de la propia empresa en esas 3 facetas. Y igual que mi historia es esta, pues la historia de mis 65 compañeros, pues me gusta también que sea la suya propia y que no tengan que renunciar a nada a nivel familiar, profesional y personal a lo largo de los años que está compartiendo con nosotros el proyecto. Claro, es que tiene un porqué, ¿no? Si desde el inicio ya se estructura una empresa como una empresa con valores familiares, porque es la propia familia la que toma el mando, ¿qué cosas tienes que hacer diferentes? ¿O qué cosas hacen diferentes las empresas familiares de una corporación que sea que tenga otra visión desde el inicio? Yo supongo que desde el inicio un propósito y definen un propósito de empresa, eso es muy importante, y luego los valores con los que se quieren mover. Nosotros, por ejemplo, desde el área de personas, si hoy decide cualquiera que nos esté escuchando pues mandar su candidatura, tiene que entrar en nuestra web, entrar en Únete a nuestro barco. Y ahí, en vez del típico formulario de mándanos tu currículum vitae aceptando las cláusulas de la Ley de Protección de Datos, te encontrarás una serie de preguntas muy peculiares y ahí empieza todo. Ahí empieza la selección por valores. Sin importar tus estudios, ni tu edad, ni el género, ni dónde resides. Simplemente, primero,
dinos con qué valores te mueves, ¿no? Porque al final tiene que haber un unísono entre los valores de la empresa y los valores de la persona, para que el proyecto puedas sentirlo tuyo y también que quien te pueda sentirte que tú eres parte del proyecto. Entonces, esta definición de valores desde el inicio, desde la preselección, ya son muy importantes. Y luego lo que nos va bien a nosotros es renovar esos valores. Hoy somos una plantilla de unas 65 personas, éramos 3 en aquel entonces. Renovar esos valores cada 4 años con una votación democrática, es decir, con qué valores nos seguimos sintiendo, queremos movernos, ¿no? Y creo que eso es muy importante para darle luego sentido a todo un proyecto muy complejo. Y cuanto más grande, más importancia tiene el tema de los valores. Oye, ¿cambian realmente esos valores de 4 años en 4 años? O sea, ¿la gente cambia? Muy poco. Quizás pasan con el paso del tiempo y con la cultura organizacional que tenemos aquí, quizás puedo decir que antes le dábamos, siempre salía en 1 y 2 la calidad y la excelencia, y ahora sale a la par con el calidad y excelencia la humanidad y la felicidad. O sea, quizás con todos estos años de cambio cultural o de cultura más arraigada, hemos puesto a la par la excelencia con la felicidad y la humanidad. Qué bueno. Y bueno, Cecilia, te voy a preguntar de cosas que realmente a lo mejor no llegamos a implementar, pero que están ahí y que, bueno, algunas empresas empiezan a trabajar con esto, otras no las utilizan tanto, pero yo creo que tú que vienes del mundo de la estadística, creo que puedes entender bien cuándo hay que invertir tiempo en esto o dinero y cuándo realmente no hace falta tan necesariamente, ¿no? Y es el tema del People Analytics, ¿no? El analizar muy cuantitativamente las mil y una cosas que pueden ocurrir en el día a día, ¿no? del empleado, ¿no? Hay que analizar, hay que medir y en base a esas mediciones implementar políticas de mejoras continuas y dar visibilidad a esos resultados a un comité de dirección. Bueno, primero lo que no se mide no existe y estamos totalmente convencidos de ello, que para poder reflejar una realidad, primero hay que medirla, para eso hay que preguntar y luego hay que hacer algo con esos datos, es decir, darles un sentido. Por ejemplo, nosotros llevamos ya casi 7 años midiendo intangibles en el departamento de personas como felicidad, compromiso, compañerismo, confianza y bueno, al inicio simplemente medíamos y bueno, la verdad es que tenemos la suerte de que tenemos unos KPIs buenísimos que están siempre por encima del 9 de nota media, 8,5, 9, pero había que dar cuál iba a ser nuestra estrategia, nuestra política de mejora continua respecto a esos KPIs como el compromiso, como el compañerismo, la felicidad. Bueno, pues nosotros pusimos como estrategia es vigilar, no hacer nada por encima de 8,5, salvo reconocer y agradecer. Entre 8,5 y 7,5 avisamos y vigilamos solo el departamento de personas por si hay que implementar algo y por debajo de 7,5 ya hay reunión con el comité de dirección para analizar qué es lo que está pasando y dónde podemos actuar y qué es lo que tenemos que hacer. O sea, los KPI están para luego utilizarlos para mejorar, ¿no? el plan de proyecto que tenemos entre manos. Oye, a nivel práctico, ¿cómo podéis medir todo esto sin ser un poco insistentes? O sea, estamos hablando de formularios cruzados, comunicación de compañeros de tus propias... Ahí la tecnología nos ha ayudado bastante. Llevamos 7 años utilizando una app que es anónima, donde todos los días tenemos que contestar a cuánto de feliz me siento. Hace 7 años nos planteamos desde el comité de dirección si solo feliz a nivel laboral o feliz en general. Y con nuestro proyecto, que es el laboratorio de evidentemente tenía que ser feliz general, es decir, personal, familiar y profesional, porque todo va unido y queremos poder ser uno mismo. Y la aplicación simplemente es con la carita, estás cómo te sientes y puedes poner un comentario, es anónimo. Y luego hay unas KPIs, unas preguntas que son recurrentes y aleatorias, que vienen a preguntarte 3-4 veces al año, de forma anónima, donde ya pues mides confianza, compañerismo y etcétera. Al final nos obliga al equipo a hacer introspección y a preguntarnos si realmente cuando esta mañana mi compañero me ha mirado de reojo es suficiente para poner que tenía un mal día de trabajo. Ese trabajo de introspección nos ha cambiado bastante la forma de ser
Y luego el departamento de personal nos da información en tiempo real que nos permite reconocer y agradecer cuando las cosas van muy bien, pero cuando las cosas no van bien, pues nosotros tenemos un índice de felicidad que ronda el 96-97% de felices. Eso no significa que de vez en cuando no haya que gestionar algún conflicto o trabajar algún ego. Pues esa aplicación anónima, del anonimato es muy fácil hablar, pues nos ha permitido trabajar en tiempo real. Y creo que no es invasivo, es fácil y participa al 100% de la plantilla. Ya es como un canal de comunicación muy arraigado dentro de Quintón. Estos tiempos, Cecilia, esto hay que invertir en esto. Oye, ¿cuáles son los problemas más recurrentes que encuentras tú de forma anónima, si quieres, en los empleados? O sea, ¿cuándo acuden a ti y por qué? ¿Qué problemas ocurren en el día a día? Bueno, aquí el programa está muy avanzado a nivel conciliación, a nivel salud. Tenemos todos los permisos retribuidos que puedes pensar para peques, para mayores, para mascotas, el día libre de cumpleaños, las vacaciones a la carta. A nivel de salud, el fisio, el entrenador, la sala de ergonomía, todo eso gratuito en horario de trabajo, ahí estamos muy avanzados. ¿Dónde tenemos que insistir el departamento de personas? Sin duda en la gestión de los egos. Y luego en darle valor a realmente lo que hacemos y lo que nos ofrece la empresa, porque se nos olvida a las personas, ¿no? Y a lo mejor el día libre de cumpleaños tú lo vives como algo muy normal, porque llevas muchos años pues no trabajando el día de tu cumpleaños, pero esto es un valor añadido que hay que valorar, y la única forma de poder valorarlo es que a nivel del departamento de personas tengamos continuamente que hacer comunicaciones internas dándole ese valor añadido a todos esos pluses de los que disfrutamos en la organización, y eso es para nosotros muy importante. A nivel de gestión de conflictos, sin duda, es la gestión de los egos. Al final, y cuanto más somos, más complicado. No dudar a hacer team building. Por ejemplo, la última que recuerdo así hablando es una formación de gestión de equipo con todos los operarios de producción trabajando con la esgrima. Ese es nuestro, así que recuerde así por encima, pero bueno, hacemos muchas formaciones de este estilo, un poco diferente. Intentemos tocar a todo. Hoy por ejemplo, tenemos a compañeros que están en Madrid, pues analizando, que no tienen nada que ver con el departamento de personas, analizando el método DISC, para luego poder saber pues cómo trabajar con el equipo, ¿no? Al final intentamos pues trabajar los egos, trabajar las habilidades sociales y personales, que al final es siempre lo más complicado dentro del mundo de las personas. Claro. Vosotros tenéis el acierto de empezar la casa no por el tejado, ¿no? Sino justo por abajo, en el propio reclutamiento de la persona. Se entiende que si tenéis estos valores, queréis reclutar a una persona que claramente tenga esos valores. Entonces entiendo que también quizás sean más proclives los propios empleados a dedicarle tiempo a todo esto, ¿no? Porque hay veces que las formaciones, ¿no? El tema de recursos humanos, a lo mejor estás tan presionado en el día a día con tus KPIs, etcétera, que no le da importancia a la empresa a esa otra parte. En vuestro caso sí insistís. ¿Tú ves algún tipo de evolución o de cambio en la forma de pensar o de trabajar de una persona que comienza, un nuevo empleado, a una persona que entiende ya con el tiempo, con los años, el porqué de esa aplicación, el porqué de insistir diariamente en esa cosa, el proceso de cómo debe trabajar un grupo humano y las reglas que hay para que haya ahí reflexión, ¿no? Y una gestión real del talento? Al final, cuando hay cultura organizacional, hay ya no solo los líderes, y hablamos siempre de comité de dirección y mandos intermedios, es muy importante, pero también hay que hablar del microliderazgo, ¿no? O del pequeño líder. Y al final hay que darle voz a ese pequeño líder. Lo que hemos visto, por ejemplo, en todos estos años, o en los 30 años que llevo gestionando personas, he visto personas llegar. Nosotros le damos mucho. Nuestro propósito es la salud integral. Entonces sí que hemos llegado con compañeros que se han incorporado, que sí que tenían algunos valores, pero que no le daban importancia a la salud integral suya propia, y llegar con problemas de sobrepeso, totalmente sedentario, con indicadores de salud no buenas, y al final de esa cultura de empresa
y ese microliderazgo que existe por un poquito toda la empresa, donde cada uno aporta, el que no hace deporte pues valora el mindfulness, el que no, y al final hace que todos nos contagiemos y vayamos al unísono a entender lo que es el concepto de salud integral y a querer aplicarla a nuestra propia vida. Y eso es lo que conseguimos. ¿Te has encontrado algún empleado que al principio fuera muy reticente a este tipo de cosas y que con el tiempo se diera cuenta y te dijera... Bueno, tengo mi propio compañero de departamento, como decía él, era exento de gimnasia en bachiller, llegó con sobrepeso, era fumador y ahora pues físicamente ha dado un cambio brusco, ha dejado de fumar, ha hecho sus maratones y realmente tiene una alimentación totalmente sana, equilibrada y se cuida realmente, ya ha entendido el porqué de cuidarse. Al final el cuerpo es el único sitio donde vamos a vivir hasta que nos vayamos de aquí. Claro. Y de ahí la importancia. Y ya no solo es salud física, y es salud mental, es salud financiera, es ese concepto de salud integral que barajamos en la organización y que al final hace que esos valores cobren sentido y que la cultura exista. Oye, ¿cómo lucháis o cómo se lucha contra la hiperconexión? Bueno, con un manual de desconexión digital. Por ley ya existe, ya deberíamos de tenerlas todas las empresas hechas. Y luego nosotros, por ejemplo, los operarios tienen la jornada activa todo el año, a eso fecha de hoy, ¿vale? Porque en 30 años esto ha evolucionado muchísimo. Ellos tienen la jornada intensiva todo el año y no trabajan por las tardes, pero ellos no tienen derecho al trabajo flexible. Todos los demás tenemos derecho al trabajo flexible y entonces nos organizamos y trabajamos por objetivos. A corto plazo, semanalmente, cada departamento pone sus objetivos a cumplir y en cuanto hay un proyecto a medio o largo plazo, pues trabajamos con métodos ágiles que nos permite llegar pues, a los objetivos a cumplir. Y tenemos un manual de desconexión digital donde hay unas normas de juego. Por ejemplo, nosotros una de las medidas que tenemos son vacaciones a la carta. Y entonces hay que respetar, nosotros normalmente cerramos la unidad de producción 3 semanas en agosto y una en Navidad, pero el resto de departamentos no lo hace así y puede elegir a la carta sus vacaciones. Pues hay unas reglas de juego sobre el derecho a la desconexión cuando tú estás de vacaciones y el resto de compañeros no y viceversa. Entonces se planifican una serie de reuniones y de hitos para que nadie moleste a nadie en sus periodos de vacaciones a la carta. Pasa lo mismo con los tiempos de respuesta a los diferentes canales de comunicación. Hay que establecer unas reglas del juego. Y luego, algo que hay que hacer siempre desde el departamento de personas, comunicar, insistir y comunicar. Y siempre nosotros del departamento de personas vamos mandando tips o hacemos reuniones para trabajar este tema. Además de que existe algo de desconexión. Muy bien. O sea, me parece primero fantástico y además lo que más me... Claro, lo que más me interesa en este aspecto es, tú sabes que yo suelo trabajar con empresas que suelen ser pymes, es que esto, ¿hasta qué punto es escalable a una empresa que sea muy grande, a una multinacional? ¿Esto se puede hacer? A ver, me imagino que las reglas del juego irán evolucionando, cambiando en función... ellos muchas veces, las grandes multinacionales, pues tienen acceso a más presupuesto y las pequeñas empresas a menos, ¿no? Entonces, esto es un freno dentro de las pymes y algo a favor de las grandes. Pero, por ejemplo, las pymes tenemos muy fácil la comunicación interna, mucho más fácil que las empresas, las grandes multinacionales. Y al final, el café para todos no vale, ¿no? Y hay que, con sensatez y sentido común, ver cuáles son las herramientas que canales de comunicación en una grande y en una pyme, pues seguro que no tienen nada que ver. Y una empresa que tiene pues 50.000 sucursales por toda España no trabajará igual que una empresa que está geolocalizada en un solo punto. Pero al final le toca al departamento de personas y al departamento de comunicación pues barajar todos los canales de comunicación posibles y igual ver cuáles son los más sensatos y los que tienen su sentido común. Y luego algo que no hay que olvidar, hay que preguntar. Hay que preguntar porque muchas veces si no preguntas no sabes. A ti te puede parecer genial el día libre de vacaciones, pero es que a lo mejor las 65 personas que trabajan aquí estiman que el día libre de vacaciones no tiene el día del cumpleaños libre no tiene ningún sentido, ¿no? Entonces hay que ir hacia esa escucha activa y muchas veces multidireccional, no solo ascendente y descendente.
También hay que saber escucharse. De hecho, aquí el nivel de compañerismo es también muy alto y eso es lo que hace también posible ese tipo de cultura de empresa. Pero esa comunicación comienza al inicio del todo, ¿no? El cómo tú te pones en contacto, bueno, la marca empleadora tuya y después cómo inicias ese proceso de selección. ¿Cómo suele ser ese proceso de selección o ese reclutamiento inicial, Cecilia? Bueno, depende. Nosotros terminamos siendo por nuestra cultura de empresa marca empleadora y tenemos una base de datos muy amplios de muchos currículums vitae que nos llevan a través de ese formulario tan diferente cuando tienes que mandar tu currículum, ¿no? Utilizamos también bastante LinkedIn a través de Recruiter y de vez en cuando pues hay perfiles tan técnicos y tan diferentes pues que hay que ir a un proceso de selección externo, ¿no? Pero lo importante, una vez que hemos visto un poquito los valores con los que se mueve esa persona, también es el manual de bienvenida. Insistir mucho, si no, a la hora cuando llega ya no es solo explicarle el catálogo en esas 90 medidas que puede elegir a la carta según quién es, pues cómo ser feliz y tener calidad en el empleo, sino también explicarle lo que es el manual de desconexión, el del acoso, el de cortesía, el de manual de conducta, pues todas esas reglas del juego, pues hay que transmitirlas desde el inicio, porque es verdad que en una organización con esta cultura, o la cultura la sientes tuya o no terminas de encajar dentro de la organización, es así. Cecilia, hay algo que te tengo que preguntar que no está tan relacionado, pero por favor cuéntame algo de vuestra comunidad perruna. Vale, bueno. La verdad es que, cuando de verdad quieres ser tú mismo, pues hoy en día hay muchos compañeros que forman parte de su unidad familiar, pues peludos, gatos y perros, ¿no? Bueno, los gatos no solemos hacer eventos con gatos porque no suelen salir de casa, ¿no? Pero, por ejemplo, una de nuestras compañeras que más ha apreciado nuestro estilo de cultura es una compañera mando intermedio que bueno, está casada, pero su familia son sus 3 perros y su gran pasión es el agility. Y nos ha perdido un montón de permisos retribuidos para poder, de hecho, uno es campeón nacional, ¿no? Para poder salir a competir. Y eso es lo que era importante para ella. Y ese es el nivel de poder ser tú mismo que queremos dar, ¿no? Y a raíz de esto, pues empezaron todos a decir, es que tendríamos que hacer una quedada, es que queremos que se conozcan, y llevamos tiempo ya queriendo organizarlo, y hace poquito en una piscina para ellos, para los peludos que hay cerca de la zona, pues hicimos hacer una jornada de convivencia y fue todo un éxito. Lo más gracioso es que casi que veías en los propios peludos el carácter de los propios... no sé, era muy curioso, fue un día muy curioso y muy bonito y ya nos han pedido más, o sea que se ve que es forma también de hacer equipo. Qué bueno. Oye, y ya un poco terminando con la parte de hacia dentro de la empresa, ¿qué se puede...? O sea, vosotros estáis en una capital, pero bueno, no es de las grandísimas capitales, no es Madrid, no es Barcelona, ¿no? Y es algo que hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? La dificultad que tienen las empresas que no están en las grandes capitales de reclutar talento, específicamente además de cargos a lo mejor un poco más altos, más senior, ¿no? más técnicos. ¿Cómo puede luchar, ¿no? una empresa pyme, una empresa más pequeña que esté localizada en provincias, ¿no? Que en realidad son, no sé si son mayoría, seguro, ¿no? Pero realmente a nivel de reclutamiento, ¿qué es lo que uno puede hacer o qué está en la mano de la empresa para atraer ese talento? Pues yo creo que uno de los grandes éxitos, por lo menos de la nuestra, lo que no significa que para perfiles tan técnicos y científicos como lo que nosotros necesitamos dentro de como industria biotecnológica, muchas veces tenemos que ir a la contratación de personas jóvenes y ofrecerles una promoción dentro de una trayectoria profesional dentro de la organización, ¿no? Para que luego puedan llegar a esos puestos más de alta dirección, que es por lo que optamos. Pero luego yo creo que también hay que invitar a todo lo que son los profesionales científicos a querer mirar unos estilos de vida diferentes, porque nos solemos quedar en mirar qué hay en Madrid, qué hay en Barcelona, qué hay en Valencia, y nos olvidamos que en algunas ciudades de nosotros estamos, en Cox, al sur de la provincia de Alicante, en un polígono industrial rural, pero ofrecemos
calidad de vida, ofrecemos la posibilidad de aparcar en la puerta del trabajo, de estar a 20 minutos del trabajo. No sé, al final es que también los profesionales científicos quieran ir más allá, que hay grandes empresas en lugares diferentes que no sean las grandes capitales, y yo creo que al final, si miran también un poquito por la cultura de la empresa, seguro que pueden encontrar proyectos muy interesantes que pueden hacerles muy felices sin tener que vivir en grandes ciudades con lo que supone la vida en las grandes ciudades, ¿no? Y creo que a veces somos los grandes olvidados, ¿no? Pues yo les diría que se atrevan también a buscar lo que son empresas FR, lo que son empresas que tienen la 45001, que tienen el reconocimiento de las buenas prácticas por parte del instituto, porque esas empresas tienen un valor cultural diferente y al final uno lo que busca es poder tener calidad de vida, ¿no? Y poder congeniar esos tres tiempos, el familiar, el personal y el profesional. Cuando te ofrecen esto, pues a lo mejor la gran ciudad no es tan importante, que hay un proyecto profesional y personal y familiar detrás. Claro. Cecilia, hemos hablado hacia adentro siempre, ¿no? Hasta ahora. Vamos a hablar un poco hacia afuera. Vamos a hablar de la responsabilidad social corporativa y qué es lo que hace una empresa como la vuestra, no de forma casual o aleatoria o esporádica, sino como parte de la propia estrategia, ¿no? de la empresa. Cuéntanos. Bueno, la sostenibilidad para nosotros es algo capital. El proyecto tiene que ser un proyecto integral y así lo estamos haciendo. Nosotros somos muy de cumplir la normativa, evidentemente, por nuestro negocio, ¿no? La industria biotecnológica es muy exigente y muy rigurosa en cuanto a normativas europeas, sanitarias y demás, pero nosotros vamos mucho más allá de ello. De hecho, somos una pequeña, mediana empresa, estamos certificados en la 14001, en la 45001, empresa familiarmente responsable, el reconocimiento de las buenas prácticas por parte del instituto, el sello Great Place to Work que renovamos todos los años, es decir que sí que damos importancia a la sostenibilidad. Además, nuestra materia prima es el agua de mar. Gracias a eso hacemos terapia marina, ofrecemos salud a través de la terapia marina. Si no cuidásemos de nuestra materia prima con un concepto integral de cuidado de la materia prima, nosotros no podríamos existir. No somos los primeros interesados en que esto cobre sentido. Entonces, en todas nuestras acciones y nuestra forma de trabajar, esa responsabilidad social de proyecto integral está. De hecho, impactamos en 12 de los 15 ODS, o sea que de una forma puntual u otra estamos impactando y es importantísimo para darle sentido al final a todo nuestro proyecto. Y bueno, te voy a preguntar ¿qué queda de esa Cecilia que estaba estudiando medicina? Pero yo creo que tú has cerrado el círculo con lo que me acabas de decir, ¿no? ¿Qué queda de la Cecilia que estudió medicina? Pues a veces, bueno, no sé, creo que todo está relacionado, ¿no? Y al final el mundo de la salud forma parte de mí misma y cobra mucho sentido el querer racionalizar a través de mi mente cuadriculada matemática, pero esa esencia que tuve de 3 años de medicina me llevan a tener ese concepto de salud integral todavía más metido dentro de mí. Y luego, a través de lo que he aprendido a lo largo de estos 30 años de salud integral, pues muy, muy convencida de que, madre mía, démosle la oportunidad al mundo entero y yo, especialmente nuestro departamento de personas, a nuestro entorno, al que podamos actuar, a que ellos también puedan cuidar de esa salud integral, ¿no? Y creo que al final eso es medicina pura. Oye, si le tuvieras que dar un consejo a esa Cecilia que estaba en medicina pensando en si quedarse, si cambiarse, ¿qué le dirías? Pues no repetiría nada, o sea, no le diría nada, le diría que la Cecilia de hoy quiere seguir aprendiendo, la Cecilia de aquel entonces también quería aprender y yo creo que con el aprendizaje continuo y con esas ganas de seguir madurando el alma, ¿no? Que al final es lo más importante, le diría que vuelva a hacer camino, pero quiero volver a hacer, quiero seguir siendo yo y seguir madurando, ¿no? Y seguir aportando
pues aportándome valor a mí misma y luego intentando dejar un mundo un poquito mejor, ¿no? a los que nos siguen. Cecilia, ha sido un auténtico gustazo hablar contigo de valores de empresa, de reclutamiento, de un montón de cosas que han salido. Al final queda claro que estamos aquí para cuidar de las personas, ¿no? Y te agradezco mucho tu tiempo. Nada, muchas gracias a ti por haber pensado en mi persona. Un placer. Seguimos hablando. Gracias. Gracias. Bueno, espero que os haya gustado el programa de hoy. Sabéis que nos podéis seguir en redes sociales, donde encontraréis esta y muchas otras entrevistas y donde además tendréis acceso a ofertas de empleo de perfiles científico-técnicos. Mil gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio, en el que estaremos explorando talento científico.